Sí, profe. Chicos, buen día. Bueno, estamos en el 10 de junio ya. Estamos en la clase correspondiente al módulo de prescripción del ejercicio, planificación. Nosotros tenemos que evaluar en esta primera etapa lo que tiene que ver con la aptitud aeróbica, entiéndase primero capacidad y después potencia. Como siempre recuerden, que es lo que estaba planteando recién, nosotros tenemos distintos tipos de elementos o variables que cuantificar para poder tener referencias en función de los objetivos que queremos conseguir. Cuando hablamos de todo lo que implica la aptitud aeróbica, no estamos con la posibilidad concreta de poder trabajar con el VO2 de manera directa. O sea, no tomamos un registro concreto de VO2, sino que lo estimamos a partir de un testeo, de una evaluación que podamos hacer. En este caso, las variables que sí podemos medir frecuentemente en campo tienen que ver con frecuencia cardíaca, que es parte, recuerden ustedes cuando hablábamos de la fórmula de consumo máximo de oxígeno, fórmula que plantea el concepto, o sea, un segmento central de esa fórmula, un término central, que es el gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. ¿Por qué remarco esto? Porque la frecuencia cardíaca es una variable que compone la estructura del consumo máximo de oxígeno. Y a esta estructura central se multiplica por la diferencia arteriovenosa. Esta es la fórmula que tiene que ver con la formulación de la definición de consumo de oxígeno. La segunda fórmula que tenemos que recordar es la que difieren las unidades de medición. Entonces hablamos de un consumo absoluto, que es lo que realmente se mide de manera directa, que son los mililitros o litros, en función del volumen, de oxígeno consumido en la respiración por minuto. Recuerden que el oxígeno tiene un 20% de presencia, 21% dentro de la mezcla de gases, que es el aire. Entonces, del total de aire, que es lo que uno ingresa al volumen corriente, por ejemplo, del volumen corriente es la respiración normal, de medio litro, bien, un 20% es oxígeno. De eso se toma una parte y el oxígeno que se exhala, no es que se exhala, o sea, no es que carece de oxígeno la mezcla exhalada de gases, sino que pasamos de una presión de un 20%, de un 20% más o menos, a 16. Siempre queda un remanente de oxígeno que puede ser, fíjense ahora con los barbijos, renovamos el aire que inspiramos. Entonces queda una mezcla de oxígeno. Bien. Esto es lo que mide el analizador de gases. ¿Lo podemos medir? No. ¿Qué podemos medir? Frecuencia cardíaca como una referencia. Podemos medir, en este caso, velocidad de esfuerzo, ¿bien?, en el tiempo, y potencia desarrollada. Cuando uno hace una ergometría o una bicicleta ergométrica, lo que mide es la potencia en watts o en kilogramos minutos. Cuando uno hace un test de campo de velocidad, uno lo que mide es básicamente la velocidad alcanzada. Por ejemplo, en el test de Navet, que fue el que tomamos referencia y que vamos a volver en un ratito. Dicho esto, ¿qué hacemos con estos registros? Estimamos un área indirectamente donde van a pasar distintos tipos de adaptaciones. Yo lo primero que voy a marcar es, en el caso que tomemos frecuencia cardíaca, imaginemos al menos 4 modelos que abarcan al entrenamiento o a la prescripción de ejercicio para distintos tipos de perfiles de personas. Una persona sedentaria, ustedes lo han visto en el teórico, va a trabajar inicialmente en un fraccionado adaptativo. Bien, cuando digo fraccionado, son métodos que tienen un momento de carga y un momento de recuperación. Un momento de carga y un momento de recuperación. A diferencia de un continuo, que es una carga sostenida en el tiempo, bien, que si bien puede variar en algún punto la intensidad, pero la carga en sí es sostenida. Salir a correr, por ejemplo, salir a caminar, son ejemplos. ¿Qué nos permiten los métodos fraccionados con respecto a los métodos continuos? Que el método fraccionado nos permite que durante ese momento de carga alcancemos intensidades superiores a la media o el promedio de lo que habitualmente podemos sostener de manera continua. Esto después lo vamos a ver en la clase que viene con el desarrollo, quizá un ratito, de lo que hizo ya Pirlo Astram hace 60 años, cuando explicaba la diferenciación entre trabajar de continuo a método fraccionado. Vamos a lo concreto porque hay poco tiempo. Nosotros vamos a tener que tomar de estos fraccionados adaptativos para una persona muy sedentaria hasta métodos de alta intensidad intermitentes, o dentro de los fraccionados, los intermitentes, vamos a tomar distintos perfiles de planificación. Yo lo que necesito es que, iniciando en esta primera parte por las personas que trabajan en función de una aptitud aeróbica no deseada, o sea, sedentarios o no activos, tomamos generalmente la referencia de un valor asociado al VO2 que tiene que ver con lo que podemos medir, en este caso frecuencia cardíaca.
Yo ahora voy a compartir un primer esquema que va a hablar de los porcentajes de frecuencia cardíaca máxima, en función de los cuales, sosteniendo esos porcentajes de frecuencia cardíaca máxima, vamos a poder cuantificar una intensidad que nos permite determinadas adaptaciones. Esto está planteado desde hace años en la cátedra como las zonas de frecuencia cardíaca. Cuando hablamos de frecuencia cardíaca máxima, la única forma de medir la frecuencia cardíaca máxima de un sujeto es con un test máximo, que a su vez pueda ser repetido y que nos dé un valor concreto y real. En las ergometrías generalmente nos basamos sobre un valor que es la frecuencia cardíaca máxima teórica, que es la estimada por fórmulas, hay un montón, y vemos si se alcanza un famoso 85% o no para decir, bueno, es suficiente. Después vamos a explicar qué es eso. En lo personal, cuando me toca evaluar, yo busco las mayores frecuencias de una persona alcanzables, y si las sostienen en ese último periodo de minuto y medio del último estadio. En el test de Navet nos ha pasado también que cuando medimos con cardiofrecuenciómetro alcanzamos frecuencias cardíacas quizás superiores a la teórica. Por eso hablamos de frecuencias teóricas, que son estimaciones, a frecuencias reales, que son las medibles. En definitiva, lo que se busca es emparentar tres variables, en el caso de un trabajo continuo. La frecuencia cardíaca promedio de esa intensidad, se busca cuantificar la velocidad, en este caso de una persona trasladándose, ya sea caminando o en trote, y fundamentalmente el modelo, si es continuo o hay momentos de recuperación intercalados. Esto es lo que hace en un planteo inicial. Cuando hablamos de porcentajes de frecuencia cardíaca y objetivos, suponiendo que uno dice una frecuencia cardíaca máxima de 200 latidos y uno va a trabajar al 70%, es al 70% de esa máxima. ¿Bien? O sea, 140 latidos. Y si voy a trabajar al 80%, es al 80% de esa máxima. O sea, 160 latidos. Y si voy a trabajar al 50% de esa máxima, es 100 latidos. Esto es, a diferencia de lo que plantea Carbone, que plantea la frecuencia cardíaca de reserva, que a esa máxima teórica le resta la cual uno tiene de base, ¿bien? En este caso, 60 latidos, que es un estado inicial, por ejemplo, y en estos 60 latidos uno dice, bueno, me quedan 140 latidos de utilización de frecuencia cardíaca, y lo que se llama reserva cardíaca. Y ahí porcentualiza Carbone. ¿Por qué viene esta aclaración? Porque en los modelos de frecuencia cardíaca hay una equivalencia que es bastante lineal, pero no igual, que se empareja recién al final, entre porcentajes de frecuencia cardíaca y porcentajes de VO2. Esto lo van a tener en una tabla que va a ser publicada mañana con un anexo para que se interprete la fórmula de Carbone, la fórmula de frecuencia cardíaca y este emparentamiento de porcentajes que lo suelo preguntar entre frecuencia cardíaca y VO2 máximo. ¿Por qué aclaro esto? Porque los métodos de VO2 máximo, a su vez, estaban centrados en áreas funcionales, como hablaba, de concentraciones de ácido láctico. Entonces, existiría una relación bastante precisa entre los porcentajes alcanzados de intensidad de VO2 con la concentración de ácido láctico y el valor alcanzado de frecuencia cardíaca. Repaso rápido y abro un espacio de preguntas. Nosotros tomamos frecuencia cardíaca como un valor o una variable directa de medición, la cual, si bien tiene sus variabilidades, básicamente, o sus alteraciones, nos permite estimar una zona aproximada donde van a suceder determinados eventos o determinadas adaptaciones consecuentes al entrenamiento, que es lo que voy a mostrar ahora. Esto porcentaje de frecuencia cardíaca no es lo mismo que porcentaje de VO2. ¿Hasta acá alguna pregunta? No. Lo que estaba hablando, lo de carbón, entonces está bien la fórmula aplicada. Carbono, vamos a hablarlo. Digo, vuelvo a explicar esta comparación que bien pregunta acá Raúl. Cuando uno habla de porcentajes de frecuencia cardíaca máxima, habla de la máxima total, indicando que en términos generales del 30% para abajo es inviable, porque es nuestra frecuencia básica, o sea, 60 latidos arrancamos, y decimos, bueno, ¿cuál es el? Trabajamos al 70% de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Cuánto es esto? Básicamente es 140 latidos y una persona que tenga 200 de máximo. ¿Qué dice Carbone? El 70% de la intensidad
no es 140, sino que es el 70% de lo que queda entre esos 60 que no contamos y 200. O sea, de 140 latidos es el 70%. Y después se vuelve a sumar ese número a la basal. Eso van a ser el trabajito, ¿lo entendés? Pero digo, una cosa es reserva cardíaca y otra cosa es porcentaje de frecuencia cardíaca máxima, ¿bien? Como alternativa. Y esto se emparenta en el VO2. De una manera sencilla, el 85% de la frecuencia cardíaca máxima equivaldría a un 70%, 75% de VO2 máximo. ¿Qué pasa en esa zona de 70% de VO2 máximo, 70-75%? Entramos en la zona en que se disparan los umbrales láctico, ¿bien? Y umbral anaeróbico, y en su defecto umbral ventilatorio. Son 3 umbrales distintos que están relacionados entre sí. Uno me habla de la concentración de ácido láctico, otro me habla de la modificación de utilización de gases que se miden, y otro me implica que en esa modificación de gases, entre ese cociente respiratorio, interpreta que se están usando más hidratos que lo que se usaba de gases. Dicho esto, los 3 están relacionados porque representan el mismo fenómeno. Pero por eso se habla de ese 75% de VO2 es aproximadamente un 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Y recuerden que en frecuencia cardíaca máxima, una persona que tiene más edad tendrá una frecuencia cardíaca máxima menor comparada con una de menor edad. Digo, no es una fórmula recomendable, pero es una fórmula conocida. Habiendo dicho esto, uno dice 220 menos la edad, dice, bueno, una persona que tenga 40 años tendrá 180 de máxima, y una persona que tenga 20 años tendrá 200 de máxima. Para que se entienda el concepto desde el punto de vista didáctico. Esa fórmula no es específica, no tiene un origen nuevo, pero es popular. Lo explico a modo didáctico. Hay otras fórmulas, otras cuestiones. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Establecer en sucesivos test idénticos un valor propio alcanzado de testeo máximo. ¿Bien? Y en función de eso, a ver si me sale de compartir, porque estoy con una internet precaria hoy. Vamos a ver. A ver. Acá está. ¿Se alcanza a ver, chicos? Sí, Bien, se ve. Sí, profe. Bien, a ver, quiero agrandar un cachito. Acá estamos hablando de porcentaje entre un 65 y un 75% de frecuencia cardíaca máxima, no de intensidad de VO2. Bien. En la zona 2 estamos hablando de un porcentaje entre el 75 y 85% de frecuencia cardíaca máxima, no de VO2. En el ejemplo simple de números que dimos, si tenemos 200 de máxima, acá hablamos entre 150 y 170 latidos. ¿Bien? En este caso, en zona 3, hablamos de lo que es una zona que ya está por encima de esa zona de umbrales, ¿bien? De ruptura, y acá voy a incorporar un concepto. El tiempo que uno puede manejar sostenido por debajo de zona de umbrales es bastante amplio. Cuando rompo umbrales tengo un tiempo limitado. Una vez que rompo umbrales, yo no puedo sostener el esfuerzo 40, 50, 60 minutos en función de cuanto más alto me vaya. Una pasada de 400 tiene una velocidad que uno la puede sostener minuto, minuto y medio y un poquito más. 1000 metros uno lo puede sostener entre 4 y 6 minutos, pero no lo puede sostener una hora. ¿Se entiende lo que digo? Hablamos de un concepto de tiempo límite por encima de la zona de umbrales. Y en la zona 4, en la de potencia aeróbica claramente, y hablamos prácticamente en la frecuencia cardíaca máxima. Vamos a detallar estos conceptos que los tienen que saber como adaptaciones y como correlación. Por un lado, tenemos el desarrollo de capilarización, lipólisis, fíjense que hay una utilización de ácidos grasos, ajustes del sistema nervioso central, o del sistema nervioso autónomo, y fundamentalmente este concepto, el de bradicardia adaptativa. ¿Qué es la bradicardia adaptativa? Una persona desentrenada generalmente tiene valores, no digamos reposo, pero de estar quieto o sin actividad física, relativamente superiores a los 65-70 latidos. Cuando uno empieza a adaptar,
los valores iniciales van a ser más bajos. ¿Por qué se da esto? Por una cuestión de eficiencia mecánica y ajuste del sistema nervioso autónomo. Hay menos digamos, pool de catecolaminas y permite tener una catecolaminas de la adrenalina o la adrenalina, y permite tener un descenso o una adaptación en términos de una frecuencia más baja. Y además, mecánicamente, lo que habíamos hablado en su momento, hay una mayor eficiencia del volumen sistólico, con lo cual se necesitan menos latidos para mantener el mismo volumen minuto. Digo, si antes yo necesitaba 70 latidos para mantener 70 mililitros en cada volumen sistólico, y eso me daba 5 litros de volumen minuto, ahora por ahí tengo 60 latidos, pero tengo 80 mililitros en cada volumen sistólico. Hubo una adaptación. Entonces ahí empezamos a hablar de, como se necesita menos frecuencia y más eficiencia, de esta bradicardia adaptativa. Y después las adaptaciones metabólicas, cardiocirculatorias y respiratorias básicas, que es eficiencia respiratoria, y fíjense lo que dice: control de la masa adiposa. No disminución, control. ¿Bien? ¿Qué es lo que básicamente las personas, cuando tenemos un ritmo intenso de caminata, bien, logramos manejar de manera continua como un estado de activación general del sistema cardiovascular y de alguna manera apelamos más a los sustratos de grasa? Pero no hay grandes adaptaciones profundas del VO2. Cuando pasamos a una segunda zona que también está por debajo de la zona umbral, y esto de manera continua, fíjense que empezamos a incrementar el consumo de ácidos grasos, con lo cual esto claramente va a impactar en las reservas grasas y en las activaciones de las lipasas hormonosensibles, etc. Pero fíjense que se preserva la carga glucogénica. No estoy atacando al glucógeno como sustrato, estoy atacando a las grasas. Disminución de masa adiposa y el desarrollo de la capacidad respiratoria muscular. ¿Qué estamos hablando? De incrementar esta capilarización, la posibilidad de apertura, ¿bien?, de vasodilatación periférica, y esto nos da una sinergia, si se quiere, con lo que pasa ya tanto a nivel central de ese corazón que se empieza a estar, con lo que empieza a pasar a nivel periférico. ¿Bien? Ahora, ¿dónde encontramos ya empezamos a hablar de una potencia aeróbica más clara? Cuando superamos la zona de umbrales, que en este caso es 85% de frecuencia cardíaca máxima. Normalmente las ergometrías se hacen hasta acá, de una frecuencia cardíaca máxima teórica. Bien, se dice que es suficiente. En lo personal me gusta trabajar con valores más altos, pensando en personas activas o deportistas, y fíjense que empezamos a hablar ya de un cambio profundo a nivel mitocondrial. La mitocondria es quien en última instancia usufructúa ese oxígeno transportado y que genera ATP a partir del oxígeno. Bien, fíjense que ya hay un aumento de la carga glucogénica, y fíjense que este es un primer punto interesante, que aumenta el desarrollo de mecanismos de producción y remoción de ácido láctico. Rompimos umbrales. Bien, y ya hay un desarrollo más profundo del volumen sistólico y consecuentemente del volumen minuto cardíaco. Esta es una zona de impacto real que nosotros tenemos en términos de frecuencia cardíaca. Fíjense que finalmente en el área de potencia aeróbica máxima tenemos hiperplasia, hipertrofia mitocondrial. En algún punto depende de cómo, según la bibliografía, si hablamos de organelas individuales o un real retículo mitocondrial integrado y demás, pero bueno, en definitiva es aumento de la masa mitocondrial. Y tenemos, bueno, obviamente el máximo desarrollo del VO2 y el aumento del pulso de oxígeno. ¿Qué es el pulso de oxígeno? Es el VO2 en términos absolutos, o sea, tantos litros de oxígeno por minuto, dividido la frecuencia cardíaca. Con lo cual, ¿qué nos marca? Por un lado, una referencia de adaptación. Baja la frecuencia cardíaca para mantener el mismo esfuerzo, pero aumenta el consumo de oxígeno, con lo cual se hace más eficiente ese pulso de oxígeno, que es cuánto oxígeno está consumido por latido. Y fíjense que hablamos ya de hipertrofia cardíaca en función de que hay una cuestión de potencia. Esto tiene que ver, con ustedes hablamos, creo que lo hemos tocado muy por encima, la hipertrofia del deportista, la hipertrofia cardíaca del deportista, es un proceso de adaptación. Cuando generalmente suceden situaciones que hay una hipertrofia cardíaca, básicamente
una cardiomegalia, uno puede cuantificar en el eco que hay un aumento del tabique interventricular mayor a 14 milímetros. ¿Qué es lo que se plantea? Desentrenar a ese deportista durante 2 meses y ver si el cambio fue reversible. Si el cambio es reversible, claramente estamos hablando de una situación en la cual fue consecuente el entrenamiento. Si el cambio no es reversible, bueno, evidentemente hay una cuestión patológica. Entonces, a modo de mnemotecnia, recuerden esto que es 85, 75, 85, 95 y 100. Zona 1, 2, 3, 4. Zona 3 y 4 por encima de, o a partir del rompimiento de los umbrales, láctico, anaeróbico y ventilatorio. 3 umbrales distintos, pero integrados. Y fundamentalmente hay que llevarlo esto a una cuestión que es lo que podemos medir. ¿Qué medimos? La frecuencia cardíaca. Ejemplo simple. En mis propios datos de evaluaciones históricas de test de la BET, generalmente hay un promedio que no llega a 10 latidos, pero aproximadamente con la de 220 menos la edad, hablamos casi de 230 menos la edad. Hay una diferencia. Yo he medido frecuencias de chicos de 25 años con cardiofrecuenciómetro de manera directa, de 210, 208 en un test máximo de la BET. En la ergometría me ha pasado lo mismo, con lo cual mi apreciación es esa, hay un poquito cada pie. Pero para simplificar, les recuerdo, de una frecuencia cardíaca, y acá hago una mirada un poquito más global, de 200 de máxima, acá estaríamos entre 130 y 150, acá entre 150 y 170, acá entre 170 y 190, y en la parte final estamos hablando de 190 a 200. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente? Que no siempre esto es sostenible, sobre todo a partir de la zona 3 y 4, de manera indefinida. Bien, acá tenemos un área de trabajo de manera continua y que a veces para picar en una persona desentrenada uno altera con métodos fraccionados, que eso lo han visto muy bien los teóricos, fraccionado adaptativo y ya métodos fraccionados per se, de pasadas y demás, conforme al nivel de entrenamiento de un deportista que desea. Bien, por eso toda la variabilidad de entrenamientos intermitentes históricamente partieron del concepto de Astral, de menores, cargas menores a 25, 30 segundos, y hoy se habla de cierto tipo de intermitentes con 5 a 10 segundos de estímulo. Son objetivos distintos. Desde el punto de vista cardiovascular, el impacto que marcaba Astral, que es lo que vamos a ver ahora en un ratito, tiene que ver con esta cuestión de sostener esfuerzos por 25 segundos y que tenga un impacto real en lo que es lo periférico más que en lo central. Cuando digo lo central, más en lo cardiovascular, sino que impacte más en el tejido muscular, sobre todo en mitocondrias y en la capilarización y en los mecanismos de remoción de ácido láctico, etcétera, etcétera. Bien, dicho esto, dejo de compartir un cachito. A ver si lo puedo marcar otra vez. Esto de que no sé dónde quedó. Quiero la tabla. Acá está. Profe, tengo una pregunta. Dale, dale. En la zona 2, que dijo que hay predominancia de los ácidos grasos libres como sustrato. ¿Esa predominancia es desde que uno empieza el ejercicio? O sea, uno empieza el ejercicio en Ahí ese tenemos un rango de punto frecuencia. claro. Nosotros, primero, tenemos permanentemente un consumo mínimo de los distintos sustratos. ¿Bien? Lo que pasa es que, como bien decís, hay un tiempo de activación de la lipasa para que permita esa movilización de ácidos grasos. No obstante, uno interpreta que en los primeros minutos siempre hay un mayor aporte de hidratos, hasta tanto se puedan activar, y eso también depende del nivel de entrenamiento. Si uno dice, como regla, la famosa frase de los 30 minutos y después empezamos a compartir o empezamos a consumir grasas. No es así, eso depende del nivel individual de cada persona. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. O sea, más entrenado esté, más rápido va a consumir grasa. Pero es claro que en los primeros minutos va a haber un mayor consumo inicial de hidratos. Quiero mostrarles esto, así nos vamos a la tabla. Qué mal, acá está. A ver, ¿se ve esta tabla? Que ya la habíamos visto. Sí, se ve. Bien. A ver si puedo agrandar un cachito. ¿Se ve ahí?
Sí, se ve. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, fíjense lo siguiente. Acá tenemos una evaluación y una planificación en función de algunas cuestiones. Miren esto. Estos son valores de frecuencia cardíaca post-esfuerzo inmediato. ¿Bien? Post-esfuerzo inmediato. Obviamente acá está faltando el valor de la edad. Pero estamos hablando de chicos que están entre 20 y 25 años. Uno dice, ¿pero qué pasó acá? 180 latidos. No siempre se alcanza el 100%. ¿Bien? De esa supuesta teórica. Ahora miren acá, 206 latidos. Esta variabilidad es real. Ahora, si ustedes tuvieran que tomarle estos datos, ¿planificarían en un intermitente o en un trabajo, olvídense de intermitente, en un trabajo fraccionado de alta intensidad? Fraccionado de alta intensidad. Fíjense que el estadio que alcanzan es 12 estadios. No está para nada mal en un varón, para un deportista local. Es un valor deseable. ¿Planificarían con esto? No, planificarían con esto. Ahora, miren la recuperación que tuvo al primer minuto. Un 30% mejoró, un 28% mejoró. Miren acá en este estadio cómo empieza a disminuir la tasa de recuperación en función de la calidad de test que tuvo. ¿Se entiende? Sí. ¿Quién está más adaptado cardiovascularmente? ¿Este individuo, M1 o M9? Pregunta básica, ¿eh? No lo estoy tomando por... M1. Perfecto. ¿Por qué? Pues dicen, si bien no tuvo una alta carga, o sea, no encontramos la mayor frecuencia cardíaca, sí encontramos el mayor rendimiento. En términos de velocidad, 14 km/h, esto es una velocidad que, si bien la sostiene en el último minuto, está muy próxima a su velocidad aeróbica máxima. Después hay una fórmula de Viziotti para aplicarla a gestos continuos, pero en el ida y vuelta, esta velocidad es muy buena. Fíjense que está casi en los 4 metros por segundo. Y fíjense este detalle. Miren este BMI normal y miren este BMI. Está dentro del rango de normalidad, pero está más alto. Entonces fíjense cómo empieza a actuar el punto de lastre. ¿Me explico? Y ninguno es una persona predominantemente alta. Entonces, ¿qué estoy planteando con esto? Fíjense cómo empezamos a mirar de manera distinta, porque lo que realmente medimos es esto, el estadio. El estadio me determina una velocidad. Todo lo que pasa por acá, este VO2 relativo, es simplemente una cuestión indirecta de estimación. Lo real son estos 14. Yo voy a planificar con esta velocidad. Yo lo que digo es, esta persona voy a trabajar con esta base de velocidad. Voy a hacer ejercicios fraccionados de 20 a 25 segundos. Por ejemplo, acá elijo 24 segundos. Sobrecargo esta velocidad para tener un mayor estímulo. Y esto me va a ir dando una cantidad de metros recorridos. Si estoy en una cancha de básquet, ¿cómo fraccionaré estos metros en ida y vuelta? Yo lo que digo es... Profe, o sea que yo puedo... Prestame atención a este segundito. Sí. Yo acá tengo 14 km/h. Pasados a metros por segundo, es importante el metraje justo, pero digo, prácticamente estoy en 4 metros por segundo. Yo trabajo 20, o en este caso 24 segundos, ¿bien? Estoy prácticamente cerca a los 100 metros por pasada. Bien, acá está este 472 que es la BAM corregida. ¿Me explico? Tomo un valor registrado, genero una sobrecarga sobre una BAM corregida, que con esta fórmula de Viziotti, digo, bueno, voy a trabajar 120 metros. ¿Me entran 120 metros en una cancha de básquet lineal? No. Entonces hago 4 ida y vuelta de 30 metros. 30, 60, 90, 120. Por una cantidad de pasadas me da un volumen total. ¿Me explico? ¿Cómo paso de un test a una decisión? Este 105%. ¿A qué zona de frecuencia cardíaca obedece? Pregunto yo. A la zona 4. Zona 4. Con un detalle, trabajé 25 segundos. No es un esfuerzo sostenido. Entonces no va a tener tanto impacto central, pero sí va a tener mucho impacto periférico en adaptaciones periféricas. ¿Se entiende el concepto?
Sí, sí, yo, al menos, por ejemplo, yo en un test de 1000 puedo trabajar sobre la BAM Totalmente. Pero por para eso planificar, digo, ¿no? ¿sobre qué planificamos? ¿Sobre un valor teórico o sobre un valor real? ¿Sobre una valor real? No, real. ¿Cuál es la velocidad? Lo que no quita que veamos cuál es la lectura central. Cuando digo lecturas centrales de parámetros centrales, frecuencia cardíaca lo medible en este caso. Si fuera una ergometría, frecuencia cardíaca y, en este caso, la presión arterial sistólica y diastólica con todo un comportamiento. Pero lo que vemos también, esta persona tiene una adaptación muy buena. Fíjense cómo a medida que vamos bajando, va bajando el porcentaje de recuperación. Independientemente del valor máximo o mínimo que hayan llegado en ese esfuerzo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Una persona que tarda más en recuperarse, ¿está más o menos adaptada? Más adaptada estaría. Si tarda Una menos, persona que tarda más tiempo, que en vez de necesitar un minuto, Menos necesita una adaptada. macropausa de menos, 3 minutos para recuperarse. ¿Está más o menos adaptada? Menos. no, estaría menos. Menos adaptada, menos entrenada. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Estas son las modificaciones que voy a ir viendo. Incluso si con esta misma planificación, en la semana 2, después de 5 o 6 sesiones de entrenamiento, empiezo a ver modificaciones de cuáles son los valores que alcanza, porque le pongo un cardiofrecuenciómetro o simplemente por su escala de percepción subjetiva del esfuerzo. Che, me cuesta menos. ¿Qué voy a hacer? Principios de entrenamiento, sobrecarga. Otro tema que les tengo que marcar, le voy a poner un anexo también de principios de entrenamiento. Son hojas, pero tienen que leerlas, tienen que tenerlas presentes. ¿Se entendió, chicos? Sí. Profe, la velocidad aeróbica máxima, ¿la sacás también a partir del test de Navet? Claro. La velocidad, por definición, la velocidad aeróbica máxima es aquella velocidad que se puede sostener entre 4 y 5 minutos en área de consumo máximo de oxígeno. Normalmente esto se hace en un laboratorio, midiendo el consumo de oxígeno. Segundo dato que se estima, se puede mantener entre 3 y 11 minutos, en términos prácticos entre 4 y 5 minutos. ¿Bien? ¿Con qué lo llevamos a algo muy simple, muy sencillo? Muy sencillo. Las evaluaciones pueden ser diversas, pero una evaluación de test de 1000 metros, el valor de los 1000 metros en potencia aeróbica, no en el tiempo de carrera. Un test de 1000 metros como esfuerzo máximo es una referencia bastante concreta. Esto en términos prácticos, después estará la cuestión bibliográfica y dirán, no, el detalle es tal test. Pero en términos prácticos, la gente que entrena toma como referencia generalmente, sobre todo los que entrenan deportes de calle, ¿no? Carreras y demás, toman la referencia del test de 1000 metros. Después toman la pasada de 400 para hacer ajustes, tiempo de 2000, de 3000, pero el test de 1000 metros es un patrón. Porque generalmente los 1000 metros están con una velocidad de 20 km por hora, están en 3 minutos, que es altísima, y lo usual es que esté entre 3:30 y 4 minutos para la gente con cierto nivel. O sea, 4 minutos son 15 km por hora. No es poco. Vayan a una cinta, pongan 15 kilómetros o cuantifiquen. Una velocidad normal de trote está entre 10 kilómetros por hora, o sea, más o menos 6 minutos del kilómetro. Entonces, fíjense cómo esto de cuantificar la velocidad es lo que más me interesa. Yo lo que les digo es, no se preocupen por fijar lo que hoy planteé, sino por entender las correlaciones entre qué medimos y hacia dónde lo aplicamos. Y fundamentalmente con los anexos van a empezar a tener claro estos detalles de, bueno, empiezo a juntar de acá, y el TP4 es el que va a cerrar de alguna manera dos modelos muy simples de planificación en alta intensidad de potencia aeróbica por método fraccionado, lo que en su momento era intermitente de alta intensidad e intermitente aeróbico. Hay todo un esquema de desarrollo, y por otro lado vamos a tener un desarrollo de fuerza, que es lo que vamos a ver la semana que viene. Lamentablemente nuestros tiempos son estos, pero entre el teórico y lo que venimos viendo y mal les queda una idea clara y concreta a lo aplicable de manera inmediata. ¿Se entendió, chicos? Sí. Sí. Profe, ¿Alguna ¿el BMI qué pregunta era? puntual? Profe, perdón. ¿El BMI que estaba en la tabla qué era? El BMI, ¿qué me Sí. dijiste? ¿Qué era? Que no me acuerdo. Bueno, tenés que leer el capítulo de entrenamiento personal. BMI es índice de masa corporal o body mass index, Sí. y que te marca entre 20 y 25, 25 a 30, menor de 20, mayor de 30, los niveles de sobrepeso, obesidad. Y ahí pauté, fíjense que lo pauté en la tarea pasada,
para que se empiecen a relacionar con BMI e índice cintura-cadera. Y les sugerí que Sí, lean, sí, sí. que está en el WhatsApp del grupo, el capítulo de entrenamiento personal. Bien. Sí, gracias. No me Esto es acordaba. recordar, ¿eh? No lo tomen como una... Es recordar. ¿Vale? Sí, 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 sí. A disposición, chicos. Acá tengo una pregunta en el chat, a ver qué me están preguntando. Sí, creo que ya la hice entrar. Listo. Bueno, niños, será hasta el jueves que viene. Igual estén atentos a los anexos y a los trabajos que voy a subir. ¿Bien? Gracias, Listo. profe. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. profe. Gracias, profe. Gracias.